Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto tenerlos el día de hoy aquí conmigo en esta presentación, que es la primera presentación de un grupo de clases llamadas Ven y Verás. Esta con el subtítulo de Conócete a ti mismo. Espero que sea del agrado de todos ustedes y que pueda ser de mucho beneficio para ustedes. Y pues antes que todo, ah, dejen darles mi nombre por todos aquellos que no me conozcan. Mi nombre es Irma Ortiz. Y yo junto con mi esposo somos catequistas de jóvenes de escuela intermedia y también damos clases para adultos y especialmente yo en lo particular. Vivimos en el centro California y pues estamos aquí a su servicio. Pero antes de continuar, déjenme introducirles un programa que les tengo preparados para, para esta presentación. Que gracias por su paciencia. Así es que los invito a que me acompañen en esta oración personal y después vamos a orar todos juntos al Espíritu Santo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Padre bueno y misericordioso, te alabamos, te bendecimos y te glorificamos. Te damos gracias por este día en que estamos aquí reunidos en tu nombre con el único propósito de amarte y conocerte más, mi Señor. Envía tu Santo Espíritu y abre nuestros corazones y nuestras mentes para poder ser sensibles a tu palabra, Padre Santo. Danos entendimiento y docilidad para someternos a tus mandatos, Señor. Que no sea yo la que hable, sino tú. Hazme instrumento de tu voluntad y que podamos sentir tu presencia entre nosotros, porque tú lo has dicho, que donde dos o más se reúnen en tu nombre, allí estarás. Ven, danos el regalo de tu presencia y bendícenos a cada uno de nosotros para que sintamos el goce de tu palabra y de tu amor. Amén. Ahora los invito a esta oración muy bonita que era rezada por el Papa San Juan Pablo II diariamente. Y dice así: ven, Espíritu Creador, visita las almas de tus fieles y llena de la divina gracia los corazones que tú mismo creaste. Tú eres nuestro consolador, don de Dios Altísimo, fuente viva, fuego, caridad y espiritual unción. Tú derramas sobre nosotros los 7 dones. Tú, el dedo de la mano de Dios, tú el prometido del Padre, tú que pones en nuestros labios los tesoros de tu palabra. Enciende con tu luz nuestros sentidos, infunde tu amor en nuestros corazones y con tu perpetuo auxilio fortalece nuestra débil carne. Aleja de nosotros al enemigo, danos pronto la paz. Sé tú mismo nuestro guía y puestos bajo tu dirección evitaremos todo lo nocivo. Por ti conozcamos al Padre y también al Hijo, y que en ti, Espíritu de entre ambos, creamos en todo tiempo. Gloria a Dios Padre y al Hijo que resucitó y al Espíritu Consolador, por los siglos infinitos. Amén. Envía tu Espíritu y serán creados, y renovarás la faz de la tierra. Oremos. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles a tu Espíritu para gozar siempre el bien y gozar de tu consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es una oración muy bonita y déjenme contarles algo que dijo el Papa sobre esta oración. Él nos dijo que en enero de 1980 hablaba a un grupo de renovación carismática y dijo: yo desde pequeño aprendí a rezarle al Espíritu Santo. Cuando tenía 11 años me entristecía porque se me dificultaban mucho las matemáticas. Mi padre me mostró en un librito el himno Ven, Creador Espíritu, y me dijo: rézalo y verás que él te ayudará a comprender. Llevo más de 40 años rezando, dijo el Papa, este himno todos los días, y he sabido lo mucho que ayuda el Divino Espíritu. Esto fue lo que compartió en 1980.
Muy bonita oración. Y pues aquí va a quedar en la grabación para que ustedes después la utilicen, si la necesitan, que la escriban, que se la aprendan y la oren todos los días, si es de su agrado. Así es que aquí la van a tener. Y pues nada más les quiero decir que para esta clase me he documentado pues de la Biblia, de algunos videos que tenemos sobre conferencias que hemos asistido mi esposo y yo durante varios años en el área de Los Ángeles, de San Diego y aquí localmente también, libros que tenemos, pero sobre todo ha sido basado en una conferencia que ha dado el padre Wade Meneses, también algunas pláticas de la Madre Angélica, como les dije, la Biblia también, y escritos aquí y allá sobre este tema. Bueno, pues entonces vamos a comenzar. Y bueno, también les quiero decir que así como los apóstoles, ¿verdad? Que fueron llamados y como dice en la Biblia, que Dios no escoge a los preparados, sino que prepara a los elegidos. Pues los apóstoles también no estaban nada de preparados, pero escucharon el llamado y siguieron a Jesús. También nosotros, así estamos llamados a seguirlo y pues nos dejamos seducir por el Señor y lo seguimos, ¿verdad? Tratamos de prepararnos lo mejor que podamos y acudir al llamado. Todos somos llamados a ser santos y pues también nosotros debemos de hacerlo. Un sacerdote aquí local nos dijo en una de sus homilías que en este país, y yo creo que en muchos otros también, nuestra educación religiosa está aún en pañales, ¿verdad? Que estamos en un grado de tercero o cuarto año de primaria. Y pues eso es muy triste. Así es que tenemos que seguir preparándonos. Y los felicito por estar aquí, por tener esa hambre y sed de aprender del Señor. Qué bueno. Y pues también en eso estoy yo y en eso estamos todos en la lucha de seguir aprendiendo. No nos alcanzará toda la vida para aprender las cosas de Dios, pero estamos en el camino. Dios sabe que estamos tratando, intentándolo, haciendo la lucha, así como alimentamos a nuestro cuerpo día con día para que esté fuerte, sano, para que no muera. También así debemos de alimentar nuestro espíritu día con día. Por ejemplo, esta clase les va a servir ahorita en estos momentos, los va a nutrir, les va a servir para las siguientes horas, quizá para todo el día de hoy, mañana, pero después tenemos que volver a alimentar nuestro espíritu. ¿Cómo? Con la misa diaria, con la Eucaristía cuando la podamos recibir y si no ahorita pues espiritualmente en estos tiempos de pandemia y también pues con el rosario, la coronilla, las escrituras y tantas medios que hay para poder seguir evangelizándonos y evangelizando a los demás. Así es que gracias por estar aquí y nunca se canse de aprender de más de nuestra fe, ¿verdad? Y cuando abran nuestras iglesias, acudamos a ellas. He escuchado que algunas personas dicen que mucha gente se va a acostumbrar y se va a quedar en sus casas, que ya no va a acudir a las iglesias. Y no hay que hacer eso, al menos que sea por motivos de salud. Pero en cuanto nos las abran, hay que acudir, hay que ir nuevamente a hacer comunidad con nuestros hermanos, a hacer comunidad con nuestros sacerdotes. No es posible ver a Dios desde lejos. Sabemos que Él está en todos los lugares, ¿verdad? Pero es como cuando tenemos nuestra abuelita, nuestra mamá, ¿verdad? No le podemos decir, pues abuelita, mamá, ya sabemos que estás allí, sabes que te quiero, pero no la visitamos. Entonces eso no sería amor. Así es que pues los invito a que volvamos a nuestras iglesias en cuanto se pueda. Y pues sin más preámbulos, vamos a empezar con nuestra clase ahora sí. Les doy de nuevo la bienvenida y muchas gracias por su confianza y por estar aquí. Y no sé si tengan por ahí su Biblia. Si no la tienen, pues no importa, yo aquí leeré el pasaje. Vamos a estar leyendo el capítulo número 1 de Juan, versículos del 43 al 51. Y pues algunas Biblias difieren en ciertas palabras, pero si son católicas el contenido es el mismo. Entonces, si quieren nada más quedarse a escuchar la lectura conmigo, está muy bien. Y dice, al día siguiente, Jesús resolvió partir hacia Galilea.
Se encontró con Felipe y le dijo, sígueme. Felipe era de Betsaida, el pueblo de Andrés y de Pedro. Felipe se encontró con Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley y también los profetas. Es Jesús, el hijo de José de Nazaret. Natanael le replicó, ¿pero qué cosa buena puede salir de Nazaret? Felipe le contestó, ven y verás. Cuando Natanael llegaba donde Jesús, éste dijo de él, ahí viene un verdadero israelita de corazón sencillo. Natanael le preguntó, ¿de cuándo acá me conoces? Jesús le respondió, antes que Felipe te llamara, cuando estabas bajo la higuera, ahí te conocí. Natanael exclamó, Maestro, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Jesús le dijo, tú crees porque te he dicho, te vi debajo de la higuera. Verás cosas mayores que estas. De verdad les digo, ustedes verán los cielos abiertos y a los ángeles de Dios subiendo y bajando sobre el Hijo del Hombre. Pues esta es una lectura que decidí incluir porque esta lectura fue la que a mí me llevó a ponerle el nombre de Ven y Verás a esta serie de presentaciones. Y también porque la escena en sí va muy de acuerdo con la clase de Conócete a ti mismo. En este pasaje de la Biblia, vemos cómo Natanael está como nosotros, ¿verdad? Muchas veces que nos invitan a un grupo de oración, a orar el rosario, a misa, a lo que sea, y estamos como dudando, como incrédulos un poquito, pero a la vez nos dejamos llevar por el llamado y acudimos, ¿verdad? Y al llegar, inclusive antes de ir, como Natanael pregunta, ¿verdad? ¿Acaso algo bueno puede salir de Nazaret, ¿verdad? Porque estamos en duda, dudando, cuestionamos. Pero también Felipe le dice, ven y verás. Entonces así les digo yo, vengan y vean, ven y verás. Y me gustó mucho el título, lo escuché en EWTN, una señora estaba hablando sobre esta lectura y cuando dijo eso me hizo clic, ¿verdad? Porque así estamos todos. Tenemos que ir y ver y comprobar por nuestros propios ojos qué bueno es el Señor. Así es que te vi debajo de la higuera, dijo el Señor. Y esta es una de las narraciones más estremecedoras de la Biblia. Nos hace recordar de dónde el Señor nos ha sacado, en dónde estábamos cuando el Señor se movió en misericordia y nos rescató. Cada uno de nosotros tenemos una historia que contar, el antes y el después de conocer al Señor. Algunos tienen un testimonio muy fuerte y desgarrador, otros no tanto, pero en todos los casos estoy segura hay sufrimiento, aprendizaje, quizás relaciones rotas, pérdidas humanas o materiales. Algunos quizás estábamos al borde de la muerte, para otros quizás drogadicción, alcoholismo o enfermedad. Pero el Señor nuestro Dios, eso no le importó. Él no se fijó cómo nos veíamos o el estado en que nos encontrábamos. Por muy escondidos que hayamos estado, debajo del barro, debajo de la basura, Él nos vio debajo de los escombros o del polvo, porque Él es omnipotente y todo lo ve. Y nos trajo de nuevo a la luz. Pues en este pasaje de la Biblia que les acabo de citar, habla del personaje de Natanael. No se tiene demasiada precisión de su origen. Se presume que habría nacido en Caná de Galilea. Sin embargo, no queda duda que fue uno de los 12 apóstoles y siempre se le ha colocado muy cerca del apóstol Felipe. Podemos leer en la escritura que Jesús se encontró con Felipe y de inmediato le pidió que le siguiese. Después, Felipe encontró a Natanael y conmovido por el anuncio que había encontrado al Mesías, a quien oportunamente habían anunciado tanto Moisés como el resto de los profetas, lo invitó. Algo descreído, Natanael igual decidió acompañar a Felipe, y al encontrarse con Jesús y ante la certeza que le provocaron sus palabras, con extrema alegría le dijo, tú eres el Hijo de Dios. A pesar de esa duda inicial, Natanael o Bartolomé fue uno de los más fieles seguidores de Dios.
defendiéndolo aún ante las más terribles amenazas contra su vida. Y aquí les tengo unas preguntas para reflexionar. Que dice, ¿alguna vez hemos dudado de la existencia de Dios? ¿Cómo vencimos estas dudas? Y después de ello, ¿qué tan fieles somos al Señor? Pensemos en Natanael, ¿verdad? Que dudó, pero se sobrepuso y acudió al llamado. Y después fue 100% fiel al Señor, hasta morir por él. El primer encuentro de Natanael con Jesús fue inolvidable para este santo apóstol, ya que Jesús le profesaría el mejor halago de su vida al decirle que veía en él a un verdadero israelita, en el que no había engaño. O sea, Jesús destacó en él una de sus máximas virtudes, que era la transparencia y la honradez. Por supuesto, tal afirmación lo desubicó en un primer momento y entonces le preguntó a Jesús cómo podía estar tan seguro de su forma de ser. Y entonces Jesús le dijo que lo venía observando a él y a sus pensamientos y que lo había visto debajo de la higuera cuando estaba meditando. Y allí Natanael descubrió que era un gran hombre. Con esto le bastó a Bartolomé para darse cuenta que Jesús era el profeta, el Hijo de Dios, que venían esperando. Y entonces no dudó más y empezó a seguirlo y comprometerse con cuanto éste le proponía. Estuvo con Jesús hasta el último momento de su vida. Y una vez que Jesús murió crucificado en la cruz y luego resucitado, se comprometió con la labor que le encomendó a él y al resto de los apóstoles, difundir la fe en Dios por todo el mundo. Su tarea evangelizadora en India y Armenia fue excelente. San Bartolomé se dirigió a la India y luego a Armenia y convirtió al cristianismo a muchos hombres. Sin embargo, esta tarea tan noble y amada es que finalmente perdería la vida de una manera ciertamente trágica y muy cruel. Se cuenta que Natanael fue desollado vivo por el rey de Armenia, quien tras de haber sido convertido al cristianismo por el mismo Natanael, después éste le pidió que adorase a sus dioses paganos. Y tras la negativa, el rey ordenó desollarlo vivo hasta que renunciase a Dios o muriese. Y por supuesto era tal su amor y el compromiso de Natanael con Dios que murió en su ley. Por haber sido quien funda el cristianismo en Armenia, es que Bartolomé es considerado patrono de la Iglesia Apostólica de Armenia y Malta. Como consecuencia de esto, el martirio sufrido ha sido el momento de su vida que la mayoría de los artistas plásticos decidieron retratar de él. Por ejemplo, Miguel Ángel, artista plástico del Renacimiento, retrata a San Bartolomé en una escena del Juicio Universal que se exhibe en la Capilla Sixtina, sosteniendo en su mano izquierda su propia piel. Por ello mismo, a Natanael se le considera el patrono de las personas que trabajan y fabrican cuero y pieles y también de los carniceros. Sus restos descansan en Roma, en la iglesia que se dedicó a la isla del Tíber después de que el emperador Otón III se ocupó de repatriar sus restos en el año 983. Y aquí les tengo, algo que me gusta mucho de Natanael es esa transparencia que tiene y esa manera de expresarse, inclusive ante Jesús, y de preguntar cuando tuvo sus dudas, de preguntarle a Jesús, ¿por qué dices eso de mí? ¿Verdad? Eso es algo como que habla de mucho de su personalidad y de que se conocía a sí mismo, sabía expresarse, pero también sabía escuchar. Y aquí les tengo otras preguntas para que mediten en su corazón. ¿A cuántas personas les has hablado de Dios últimamente? ¿Tratas de ser un instrumento de Dios con tus acciones y tus palabras?
¿Estaríamos dispuestos a morir por la fe como San Bartolomé? Esta última pregunta pienso que la sabremos hasta el último momento, hasta que eso suceda. Ahorita quizás podamos decir sí, sí moriría por Dios o no sé, pero hasta ese momento, en que llegue el momento de la verdad, lo sabremos. Santo Tomás de Aquino decía que con los familiares estamos obligados a corregirlos cuando están alejados de la fe, pero que hay que hacerlo con mucha prudencia y daba 3 consejos. Esto referente a la pregunta de ¿a cuántas personas les has hablado de Dios últimamente? Y los consejos que daba Santo Tomás era de hacerlo en privado, con mucha caridad o amor y raramente, sobre todo si son adultos. En privado, nunca en público para no avergonzarlos, ni dar lugar a discusiones. Con mucho amor, con prudencia y muy sutilmente. Quizás empezando por regalarles un cuadro de la Sagrada Familia o un crucifijo o un libro y hacerlo raramente para no enfadarlos y que luego nos huyan y no tener la oportunidad de seguir nuestra evangelización con nuestras acciones o con nuestras palabras. Debemos sentirnos en paz cuando hacemos nuestra parte. El hecho que acudan o no al llamado ya no nos debe hacer sentir mal. Cumplimos con el Señor al hacer nuestra obligación y podemos dar cuentas al Señor de ello. Si ellos no responden o no nos debe de quitar ya la paz. Ellos darán cuenta al Señor en su juicio final. Recordemos que es Dios quien transforma a las personas y todos tenemos nuestros propios tiempos. Dios se encargará de ello. Y así es, porque yo recuerdo que tenía un amigo que estaba muy alejado de la fe, renegaba mucho de la iglesia y de los sacerdotes. Y cuando platicábamos, a veces llegábamos a tener unas pláticas muy interesantes, muy intensas. Pero después me di cuenta que nos estaba llevando a alejarnos un poco y decidí ya no tocar ese tema y él también por prudencia creo que decidió lo mismo, así es que permanecimos en silencio por mucho tiempo y después yo decidí regalarle un libro. Era un diario bíblico donde estaban las lecturas de cada día. Por alguna razón me nació espontáneamente dárselo a él. Sin ninguna palabra, sin ninguna explicación, simplemente le di ese regalo envuelto. Pensé que nunca lo iba a leer, pero después me di cuenta que no fue así, que ese libro era su acompañante del diario, que todos los días leía la lectura e inclusive me encargó que le llevara el segundo, que le obsequiara el segundo libro del año actual. Y desde entonces le regalo todos los años ese libro, ese diario. Y me da muchísimo gusto que así lo haga. Y tú sabes quién eres. Si me estás viendo, que Dios te bendiga. Y te quiero mucho. Así es que ahora ya vamos a entrar de lleno a nuestro tema de hoy, que es conócete a ti mismo, ¿verdad? Vamos a empezar con ello y vamos a empezar por ver lo que son el autoconocimiento a través del Espíritu Santo, los dones del Espíritu Santo, los cuales ya no los debemos de saber todos, pero si no nos los sabemos, pues aquí están, aquí se los presento, que son sabiduría, entendimiento, consejo, fortaleza, ciencia, piedad, temor de Dios o admiración, asombro. Ya me imagino que no sabemos los significados, pero si no es así, pues aquí les tengo brevemente una explicación de cada uno de ellos desde la fe. No profundizo mucho en ellos porque no es el tema del día de hoy, pero sí les quiero dar un poquito de referencia de cada uno de ellos y les quiero decir que pues yo con la sabiduría siempre recuerdo a Salomón, el rey Salomón, que pudiendo haber pedido a Dios grandes riquezas,
larga vida, salud, qué sé yo. Él fue muy sabio ya al pedir sabiduría, sabiendo que si tenía la sabiduría iba a tener todo por consecuencia. Y así fue. Su reinado fue uno de los más brillantes, el de él y el de su padre David. Y otro de los dones que me gusta mucho recordar es el de el entendimiento para entender las cosas del Señor, que nos ilumine, ¿verdad? Y recuerdo mucho el testimonio del padre Calloway, que su conversión fue en misa, precisamente, y él nunca había profesado una religión, nunca había escuchado hablar de Dios, no sabía nada de la religión católica. Y estando allí en el momento de la misa y de la consagración, en ese momento Dios le dio el conocimiento, el entendimiento de entender lo que estaba pasando y supo que Dios estaba ahí. Supo que lo que las personas estaban recibiendo era Dios en sí. Y con una convicción tremenda. Entonces el Espíritu Santo obra así cuando Él quiere. De repente nos llega el entendimiento. Hay veces que leemos 2 o 3 veces la misma lectura, a mí me llega a pasar y después, ¡zas!, me llega el entendimiento y veo claro y con otra perspectiva lo que no había visto antes y eso me fascina. Siento que el Espíritu Santo fue y que estuvo ahí conmigo. El temor de Dios es otro que me gusta mucho porque no es el tenerle miedo a Dios, no es eso, es el amarlo tanto, tanto, tanto que no queremos defraudarlo. Es como cuando amamos mucho a nuestro esposo, a nuestra mamá, que no queremos defraudarla y queremos portarnos bien y hacer todo lo que a ellos les complace. Ese es el temor de Dios. Claro, sigue siendo Dios, sigue siendo nuestro Padre Celestial y es nuestro amigo también, pero ese respeto de ser Dios Todopoderoso y de querer siempre, siempre complacerlo, eso es lo que es el temor de Dios, ¿verdad? Y la fortaleza que ahorita la necesitamos tanto en estos tiempos de pandemia en que estamos a veces muy desanimados, muy desesperados, muy deprimidos por todo lo que está pasando a nuestro alrededor. Estamos viendo a nuestros seres queridos enfermarse y morirse y es una impotencia tremenda. Tenemos que tener fortaleza, fortalecernos con la oración y con el Espíritu Santo para poder aguantar toda esta situación y tener la esperanza de que llegará a su final y que nos volveremos a reunir muy pronto. Así es que los 7 dones del Espíritu Santo, tómenlos en cuenta, nos ayudan muchísimo, muchísimo en nuestro autoconocimiento. Tenemos que tenerlos presentes, pedirlos, desearlos, ¿verdad? Para que lleguen a nosotros. Entonces, vamos a continuar. Si en la Biblia dice, ¿verdad?, que nos conoceremos por nuestros frutos. Así es que si en nuestra vida tenemos los frutos del Espíritu Santo, que son, si tenemos nosotros paz, alegría, amor, modestia, continencia, bondad, fe, longanimidad, paciencia, mansedumbre, castidad y benignidad, si tenemos esos frutos en nuestra vida, si la gente los ve, si los vivimos, los sentimos, es que estamos cultivando los dones del Espíritu Santo. Por consecuencia tenemos los frutos. Y eso es muy bonito, porque ¿quién no quiere tener paz, alegría, amor, sentirlos en nuestro corazón, vivirlos, bondad, mansedumbre, paciencia? Todo eso es muy hermoso. Entonces, pidámoslo y deseémoslos y trabajemos por ello para obtenerlos. Tengámoslos siempre presentes porque nos van a ayudar en nuestro autoconocimiento muchísimo. Hoy en día nadie se conoce a sí mismo y la prueba es que cuando alguien nos pregunta, ¿por qué eres tan corajudo? Siempre contestamos en una forma agresiva. Te equivocas, tú eres la que siempre andas de mal humor. O nos dicen, ¿por qué eres tan impaciente? Y lo negamos también. La verdad es que no nos conocemos y no nos gusta que nos digan los demás nuestros defectos. Cuentan que algunas personas que han vuelto del más allá, después de clínicamente haber sido declaradas muertas, dicen haberse visto en un espejo tal cual son.
y se han sorprendido tanto porque no se conocían así. No sabían que la gente las veía de esa manera, ¿verdad? Entonces, la verdad es que se sorprenden mucho y cuando regresan, que Dios les da oportunidad de regresar a esta vida, cambian de una manera muy, muy radical y muy positiva. Para esto es importante conocer, pedir y anhelar los dones del Espíritu Santo, como les decía, practicarlos y tenerlos siempre en cuenta y lograr tener los frutos de ellos también. La Madre Angélica, dentro de sus pláticas que da sobre este tema, nos recomienda que si somos lo suficientemente valientes, deberíamos de juntar un día a la familia, juntarla de vez en cuando y preguntarles qué es lo que ven malo en nosotros, qué es lo que no les gusta de nosotros. ¿Se imaginan de hacerlo? Y cuidado, porque nos van a decir todo. Ellos no nos van a mentir y no nos va a gustar lo que vamos a escuchar. Debemos de admitir que necesitamos el don del conocimiento. Pidámoslo al Señor que nos ayude a conocernos a nosotros mismos para así poder saber nuestros errores y defectos y poder cambiar. Porque si no nos conocemos, si no conocemos nuestros defectos, ¿cómo nos vamos a corregir? ¿Verdad? Cuentan que había un borrachito caminando por la calle e iba cojeando, tambaleando, y alguien le dice, oiga señor, usted está borracho. Y él contesta, oh, gracias a Dios, yo creí que estaba cojo. Y así como él vamos por la vida muchas veces pensando de nosotros mismos lo que no somos realmente. Necesitamos de la luz del Espíritu Santo para saber qué está mal con nosotros. Saber si tenemos un mal concepto de nosotros mismos. O si estamos como este gatito que dice, no, ese no puedo ser yo, ¿verdad? Pero todos los demás lo ven, excepto nosotros. Santo Tomás de Aquino nos dice que el primer paso para alcanzar la santidad es conocerse a sí mismo. Así de importante es. Sin ello, no podemos crecer en santidad. Muchas personas piensan que primero debemos de saber la Biblia al revés y al derecho y tener fe y conocimiento de Dios, y luego por consecuencia vendrá el conocimiento de nosotros mismos, pero es lo contrario. El padre Wade Meneses de WTN nos recuerda cómo Jesús y Juan Bautista llamaron a los fariseos. Ellos eran perfectos conocedores de la ley en aquellos tiempos, pero los llamó hipócritas por la manera en que trataban al pueblo. Ellos predicaban una cosa, pero hacían totalmente lo contrario, porque no se conocían a sí mismos y ellos no se veían así. Entonces, tenemos que conocernos primero, con la ayuda de Dios y del Espíritu Santo, desde luego, y transmitirlo a los demás. Preocuparnos por la congruencia de nuestras vidas en relación con lo que decimos y lo que hacemos. Eso es muy importante. Entonces, ahora en este momento, bueno, les voy a presentar este chiste también de Mafalda que dice, ¿qué te parece esta frase, Felipe? Conócete a ti mismo. Me parece excelente, dice el niño. Es más, de hoy en adelante comenzaré a ponerla en práctica. Sí, señor. No voy a descansar hasta llegar a conocerme a mí mismo y saber cómo soy yo realmente. Y después se asusta y dice, Dios mío, ¿y si no me gusto? Y pues así estamos todos, ¿verdad? La mayoría de las veces tenemos miedo de descubrir a nuestro verdadero yo. Y ahora les voy a pedir, si tienen oportunidad, de que saquen papel y lápiz. Vamos a hacer un ejercicio. Puede ser cualquier papel que tengan ahí a su alcance. Y si no lo tienen y no pueden hacer el ejercicio en estos momentos, después lo pueden hacer. Nada más les pido que sean lo más honestos que puedan con ustedes mismos. Nadie los está viendo. Nadie va a saber el resultado, solamente ustedes y Dios sabrá lo que ponen en esa hoja. Así es que háganlo lo más cercano a la realidad. Sean honestos para que puedan conocer un poquito a través de este ejercicio, conocerse a sí mismos un poquito más, ¿verdad? No tienen que creer en el ejercicio si no les gusta, no es un dogma, no tienen que, simplemente lo he incluido porque me parece interesante, me parece divertido y me parece que es algo que nos puede ayudar también en el conocimiento de nosotros mismos. Así es que en la hoja que van a tener, van a hacer este rectángulo. Todo el área roja que ven es el rectángulo.
No tiene que ser con regla, no tiene que ser algo artístico ni perfecto, simplemente un simple rectángulo en toda la hoja. Vamos a poner el título a mero arriba que dice, ¿cuánto me importa lo que los demás dicen de mí? Y en la parte izquierda, ahí como ven, ¿cuánto me animo a decir lo que pienso o siento? En el vértice donde se unen esas dos líneas vamos a poner 0% y al final de ambas líneas vamos a poner el 100%, así como ven en el dibujo. Vamos a señalar a la mitad de cada línea el 50%, más o menos a la mitad, ¿verdad? Y esta ventana se llama ventana de Johari y tiene el nombre de quien la inventó. Entonces, ya una vez que tenemos esto, vamos a proseguir. Lo siguiente que vamos a hacer es que vamos a poner un punto en el porcentaje que nosotros consideramos que estamos. Un punto en la parte de arriba donde dice cuánto me importa lo que los demás piensen de mí o dicen de mí. Esta persona en esta ventana ha puesto el 70% que le importa. Y consideramos que estas personas son pues las personas con quien viven, sus familiares, su esposo, sus compañeros de trabajo quizás del grupo, del grupo bíblico de la iglesia, vecinos con quien tienen relación. No tienen que pensar precisamente en el público en general, ¿verdad? ¿No? Porque entonces van a decir, a mí no me importa porque pues nunca le podemos dar gusto a todo mundo, ¿verdad? Siempre nos van a criticar. No, pensemos en los más cercanos, en los que realmente queremos tener una buena relación con ellos. Y después esta persona puso un 45% en cuánto me animo yo a decir lo que siento o pienso. Quizás porque sea un poquito callada, quizás porque la mayoría de las veces se queda callada, no se expresa, quizás tiene miedo de expresarse, qué sé yo. Entonces escogió solamente un 45%. Entonces de allí vamos a trazar una línea opuesta a ese punto donde marcamos hacia abajo y hacia el lado derecho. De tal manera que tenemos estos cuadrados, estos cuadros dentro de la ventana. Y esta es su ventana. Esta es su ventana. Y ahora vamos a proceder a nombrar cada uno de los cuadros. El cuadro de arriba lo vamos a llamar mi yo libre. El cuadro de arriba del lado derecho le vamos a llamar mi yo negado. El cuadro de abajo del lado izquierdo, mi yo escondido, y el otro, mi yo oculto, ¿verdad? Y vamos a dar una explicación de el por qué y los nombramos así. En mi yo libre, aquí es lo que yo escucho de los demás, lo que me importa. Me importa lo que me dicen los demás. ¿Qué tanto? ¿Verdad? No tengo que obedecer lo que me dicen, pero escucho y analizo. Por ejemplo, cuando la Madre Angélica nos decía, ¿verdad?, que juntáramos a la familia y nos dijeran qué no les gusta de uno, allí qué tanto escucho y qué tanto analizo. Autoanalizarme. No precisamente tengo que cambiar de inmediato y hacer lo que me dicen, pero me analizo, me estudio, veo si realmente tienen razón. ¿Por qué? Porque me importa. En el mi yo negado, aquí no me importa, es la parte que no me importa, no escucho y no me conozco, los demás saben, lo ven de mí, pero no lo escucho, no me importa, ¿verdad? Ahí fue un 30% para esta persona. Abajo tenemos en mi yo escondido, es mi yo secreto. Los demás no saben esta parte de mí porque yo la oculto. Esta persona nada más se expresa un 45% de las veces, el 55% no dice nada. Está pensando, pero no dice, no se exterioriza, no la conocen, qué piensa en ese aspecto, ¿verdad? Y mi yo oculto, que es ni los demás me conocen esta parte, pero ni yo tampoco. Es mi lado oscuro donde no quiero ir, es el lado oscuro de mi personalidad, donde no me interesa indagar, donde sé que está mal, pero ni siquiera me atrevo. Es como cuando tienes un cajón todo revuelto y sucio y ni siquiera quieres meterte ahí porque no quieres saber qué te vas a encontrar ahí. Es la parte de mi yo oculto, ¿verdad? Entonces, esta es la ventana de esta persona. En realidad no está tan mal, le importa lo que dicen, pero no se da a conocer mucho, no se expresa mucho. Entonces, ahí hay que trabajar un poquito más, ¿verdad?
Pero les voy a presentar otra ventana, que es esta ventana donde esta persona realmente sí le importa lo que las demás dicen de él, y da un 85%. También se expresa bastante. Y para expresarnos no quiere decir que lo vamos a hacer de una manera maleducada y ruda, grosera. No, claro que no. Hay maneras de expresarse, pero ella siempre se expresa, de tal manera que los demás la conocen a esta persona, ¿verdad? Es transparente, como Natanael. Entonces, allí ella da un 85% también. Por consecuencia, mi yo libre es bastante grande, ¿verdad? Es bastante grande, tanto le importa a los demás, se autoanaliza, ve si tiene que cambiar y también se expresa, se da a conocer, los demás saben a qué atenerse con esa persona, ¿verdad? Entonces es más transparente esta persona y por lo tanto esta es una excelente, excelente ventana en la cual nosotros todos quisiéramos estar por allí, ¿verdad? Entonces, si no fue exactamente así su ventana o parecida a esto, no se preocupen, todos estamos trabajando en ello, ¿verdad? Y nadie sabe lo que pusieron ahí en su cuadro, ¿verdad? Pero este es un ejemplo de lo que está más, más cercano a conocerse a sí mismo. Pero les voy a presentar esta otra ventana. En esta otra ventana la persona solamente le importa el 20% de lo que los demás dicen de él. Y solamente se expresa un 30% de lo que piensa. Así es que es una persona muy hermética, muy cerrada, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ni se autoanaliza, ni le importa lo que dicen, va por el mundo nada más pensando lo que ella piensa o lo que él piensa. Yo estoy bien y los demás están mal y no me importa y se aguantan. Si no les gusto como soy, se aguantan. Y en el otro lado también no me sacan nada, no van a saber de mí, no van a saber lo que pienso, ¿verdad? Y no puedes con esta persona. Entonces, mi yo libre es pequeñito, si lo pueden ver. Mi yo negado y mi yo oculto está enorme, que son las ventanas más opacas que podemos tener, ¿verdad? Y mi yo escondido pues también anda bastante mal, ¿verdad? Porque no me conoce, no soy nada transparente. Por lo tanto, esta es la peor ventana que podamos tener. Ojalá nadie de ustedes haya obtenido una ventana parecida a esto, porque esto es terrible en cuanto a el conocimiento de nosotros mismos, ¿verdad? Entonces, aquí con esta ventana no se puede ser feliz. Es la ventana de los miedosos, de los agredidos, de los deprimidos con temor social. Ni se muestran ni escuchan. Es una terrible ventana para un matrimonio. ¿Por qué? Porque si estás casada con una persona así, debe de ser totalmente frustrante, porque ni me escucha lo que le digo, ni atiende a mis necesidades, ni tampoco se expresa, no sé lo que quiere, ¿verdad? No le saco nada. Es simplemente como, pues no sé, qué difícil, ¿verdad? No quiero decir una palabra más fuerte, pero es alguien con el que no quieres vivir. No hay comunicación de ninguna clase. Entonces procuremos no estar allí. Procuremos, y si estamos, no se preocupen, siempre hay esperanza, ¿verdad? Mientras hay vida hay esperanza. Entonces, ¿se puede mejorar la peor ventana? ¿Qué tengo que hacer? Claro que sí, claro que se puede mejorar. Lo que tenemos que hacer es empezar a escuchar para abrir un poco más la ventana de mi yo libre, ¿verdad? Escuchar, autoanalizarme, ver si tengo que cambiar. En una de esas, si no, la persona lo que me dijo está totalmente mal, yo ya me autoanalicé, sinceramente me autoanalicé con ganas de mejorar. Yo veo que esta persona está mal. Quizás se pueda hacer un diálogo si es alguien que te importa demasiado, pero tenemos que por lo menos autoanalizarnos, ¿verdad? Ver si está la otra persona correcta. Y analizar lo que nos dicen, como ya hablamos de eso, ¿verdad? Realmente la otra persona tiene razón. Expresarme, decir lo que opino, con respeto, con amor, darme a conocer, como ya dijimos. No tenemos que ofender a nadie, pero sí expresarnos, ser cautos y ver el momento
y expresarnos, no quedarnos callados, ¿verdad? Porque, por ejemplo, en el caso del matrimonio, si yo como mujer no me expreso y le digo mis necesidades a mi esposo, ellos no se dan cuenta, son hombres, no tienen ese sexto sentido, esa intuición que tenemos nosotros. Entonces, les pasa por aquí. Tenemos nosotros que expresarnos y decir lo que necesitamos y lo que queremos decir para que ojalá ellos nos escuchen, ¿verdad? Entonces, la luz de tu vida entra por el yo libre. Hay que hacerlo más grande. Las otras ventanas son opacas para ti, solo los otros pueden ver lo que yo no veo en mí misma, ¿verdad? Así es que si mi esposo me dice, Irma, eres impaciente, pues no lo voy a desechar luego, voy a tener que considerarlo y analizarme y ver si realmente tengo que cambiar en ese aspecto. ¿Por qué? Porque mi esposo es la persona que más me conoce, ¿verdad? Tenemos 35 años de casados, entonces si no confío en que él me conoce, ya no puedo confiar en nadie, ¿verdad? Entonces, sí, hay que tomarlo en cuenta, claro que sí. Y pues esto ha sido la ventana de Johari. Espero que les haya servido, espero que se hayan divertido un poco y hayan un poquito aprendido más de ustedes mismos y hagamos trabajo para mejorar y para conocernos un poco más y para tener una mejor relación con los demás. Y esto incluye también Dios, ¿eh? También incluye a Dios. ¿Por qué? Porque hay que saber qué piensa Dios de mí, ¿verdad? Hay que tomar en cuenta lo que Dios quiere de mí y corregirnos, ¿verdad? Porque es Dios y Él quiere lo mejor para nosotros. Entonces también, desde luego que incluye esta ventana en Dios. Y después hay que saber escuchar a Dios, pero hay que saber también expresarlos. Hay que saberlo escuchar a través de la misa, de las lecturas, de la oración, de la meditación, saberlo escuchar, saber qué quiere de nosotros, cambiar. Y hay que saber expresarnos como también a través de la oración, decirle nuestras necesidades, orar. ¿Verdad? La Biblia nos dice que Dios quiere que le digamos. Él es Dios omnipotente, sabe todo lo de nosotros, sabe lo que pensamos, sabe cómo somos, pero sabe lo que necesitamos, pero Él quiere que nos expresemos, quiere que se lo digamos. ¿Para qué? Porque nosotros nos ayuda, no porque Él necesite de nuestras oraciones, pero para que nosotros nos ayude. Y es Dios, ¿verdad? Es nuestro Dios, le pertenecemos y vamos hacia Él. Así es que también es muy importante que tengamos una muy buena relación con Dios y la ventana también nos lo está diciendo, así es que lo podemos incluir ahí también a Él, ¿verdad? Bueno, pues entonces, después de esto de la ventana, pues sí, prosigamos con nuestra clase. Dice, el santo cura de Ars decía que el hombre es más santo cuanto más consciente está del lado oscuro de su alma, que de la misericordia del Señor. Y no es que no tenga fe la persona o no confíe en la misericordia de Dios, sino que la mejor manera de caminar hacia el Señor es cuando sabemos muy bien las cosas que nos hunden en la vida, como son orgullo, egoísmo, lujuria, envidia, celos, etcétera. Entonces, en otras palabras, no ponernos allí frente a lo que somos tan débiles, ¿verdad? Si yo sé que me encanta el chocolate, pero me hace daño, pues mejor no lo compro y no lo tengo por ahí en la casa, ¿verdad? Entonces tenemos que conocernos y saber de qué pie flaqueamos, como decimos vulgarmente, para corregirnos. Y el padre Wade Meneses nos dice que la razón principal de cualquier problema o tribulación en nuestras vidas es que nadie encuentra culpa en sí mismos. Siempre culpamos a los demás de nuestros problemas. Nos encanta hacernos las víctimas. Y cuenta la anécdota de un sacerdote y un psicólogo que se encontraban en una cena en una misma mesa. Y el sacerdote, dándose cuenta de la profesión de la otra persona y para hacer un poco de charla, le dice, bueno, doctor, entonces prácticamente usted y yo tenemos el mismo tipo de profesión. Y el psicólogo le dice, oh, no, padre, con todo respeto, pero no creo que sea así. Y el padre insiste un poquito, ¿verdad? Y dice, sí, claro que sí, usted pasa horas escuchando las tribulaciones y problemas de la gente en su consultorio y yo desde mi confesionario. Y el psicólogo le vuelve a contestar, padre, disculpe que lo contradiga, pero cuando las personas van con usted, ellos van arrepentidos, apenados, con sentimientos de culpabilidad. Pero cuando van conmigo, mis pacientes llegan con mucha arrogancia,
culpando a todos de sus problemas y sin conocerse a sí mismos, sin admitir la parte de culpa que hay en todo de lo que traen cargando encima. Y encima de todo, a mí me pagan $180 la hora y su sacramento es gratis. Así es que qué fortuna tan grande nos hemos ahorrado cada vez que vamos al confesionario, ¿verdad? Y le dice, con usted son humildes y muestran un cierto grado de conocimiento de sí mismos. Así que la confesión es un sacramento que nos ayuda a ser humildes y la humildad es un paso hacia nuestro propio conocimiento. En la confesión la ponemos en práctica. Lo mismo cuando vamos y nos arrodillamos ante el Santísimo y exponemos todas nuestras miserias y problemas. En esos momentos tenemos que preguntarle al Señor y pedirle que nos ayude a ver nuestras fallas y responsabilidades y parte de culpa en todo lo que nos pasa, ya que siempre contribuimos en algo a acrecentar la situación del problema. Tenemos que aprender a llevar autoconocimiento a nuestra adoración con el Santísimo. Y en esta última foto del padre Ars dice, la humildad es como la cadena del rosario. Si la cadena se rompe, las cuentas se salen. Si cesa la humildad, todas las virtudes desaparecen. Entonces, es otro factor que tenemos que considerar, la humildad, y la ponemos en práctica al ir a confesarnos y al ir ante el Santísimo. San Agustín nos dice en su libro de las Confesiones, un hombre no puede esperar encontrar a Dios sin antes encontrarse a sí mismo. Y Santa Clara de Siena, doctora de la Iglesia, en uno de sus diálogos con el Señor, él le dice, hija mía, no dejes el conocimiento de ti misma, porque así me conocerás en ti misma y de este conocimiento obtendrás todo lo que necesitas. De este autoconocimiento obtendremos toda la divinidad y santidad que el Señor quiere que tengamos con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, para hacer nuestra vida trinitaria en todo momento y donde quiera que estemos, en el trabajo, en el hogar, en la escuela, el paseo, la fiesta y demás actividades. Y Santa Teresa de Ávila, una de las 3 doctoras de la Iglesia, nos decía, humildad es andar en la verdad. En otras palabras, ser honesto. Debemos conocer los talentos que tenemos y lo que carecemos. Muchas veces tenemos un concepto erróneo de nosotros mismos. A veces no queremos aceptar lo que Dios nos ha dado y estamos inconformes con nuestro yo y pretendemos ser lo que no podemos o somos capaces de ser. Es bueno de vez en cuando morir a nuestro propio yo, al fin que esto no nos mata, sino que nos hace bien. La Santa Madre Teresa de Calcuta solía decir mucho esta frase, florece donde quiera que te planten. No importa las circunstancias o el lugar donde te encuentres, siempre habrá la manera de glorificar al Señor con nuestras vidas y actitudes. Y ella nos puso el ejemplo, ya que se conocía a sí misma, amaba su vocación y siendo una humilde sierva de Dios, hizo lo que tenía que hacer sin ningún interés más que el de ayudar al prójimo y agradar al Señor y trascendió fronteras. Y fue reconocida con el Premio Nobel de la Paz, sin ella haberlo buscado, solo viviendo su vocación y glorificando a Dios. Y Él la premió con la santidad. El pasto no es más verde en la casa del vecino. Todos tenemos problemas y tribulaciones en esta vida. San Agustín también solía decir que nuestro peregrinaje por la tierra no puede estar exento de pruebas. Es así como crecemos en el autoconocimiento. Nadie recibe la corona sino hasta ganar la victoria. Y San Pablo en Corintios 1 nos exhorta a no quitar la mirada de la meta final, que es la salvación y el cielo, como lo hacen los corredores para ganar la victoria. Y esta corona a la que debemos de aspirar es incorruptible, pero para ello tenemos que disciplinar nuestro cuerpo y crecer en nuestra santidad también. En este esfuerzo del autoconocimiento hay que considerar el factor del desprendimiento. Y es que en esta vida estamos tan apegados a las cosas, personas y lugares. Estamos tan apegados a nuestra silla, a nuestra pluma, a nuestro carro. Por ejemplo, si lavamos nuestro carro todos los días y lo queremos tener impecable como si hubiera salido apenas de la tienda de autos, es que estamos demasiado apegados a él. O nuestra casa, que la queremos tener como un espejo, ¿verdad? Como si no viviera nadie en ella. Claro que es importante la limpieza, no malinterpretemos, pero hay cierto límite sin depender de ello para ser felices.
Hay mamás que están tan apegadas a sus hijos que no los dejan vivir ni ser felices, ni tampoco ellas lo son si no los tienen cerca. Tenemos que practicar el despego. Santo Tomás de Aquino nos enseña que despego es amor a personas, lugares o cosas de la manera que Dios intenta que lo hagamos. ¿Y cómo es eso? Para ello hay que conocer también a Dios y saber sus enseñanzas y qué quiere de nosotros. El despego no significa que no nos importen esas personas, cosas o lugares, sino que nos enseña a evitar un excesivo apego y amor que nos aleje de Dios. Por ejemplo, ese hombre que no puede dejar de parar en el bar que está en camino a su casa, o el joven que está adicto a la computadora o lo que es peor a la pornografía, o esa mujer que no puede dejar de comprar compulsivamente aunque su closet esté a reventar. En realidad, el bar, la computadora, el internet o la tienda no son malas. Nosotros con nuestro apego las convertimos en pecado y nos desvía de Dios. Y sentimos que no somos felices y nos esclaviza. Por ejemplo, mi esposo y yo, cuando mi hijo tenía 18 años, se fue a la universidad y nos dejó un hueco. Ese hueco que él llenaba, pues con su cariño, con su presencia, con todas sus actividades de deporte, escuela, mariachi, y de repente no sabíamos qué hacer con ese hueco, nos sobraba el tiempo, volteé a ver a mi esposo y él a mí, y pues aquí estamos, ¿verdad? Ahora nada más los dos solos. Y lo que hicimos fue que a nosotros siempre nos ha gustado mucho el cine y ver películas, ¿verdad? Entonces nos dio por ir al cine todos los martes, ¿verdad? Porque era más barato. Así es que cada martes íbamos al cine. Pero después de repente ya también empezábamos a ir el viernes o el sábado. Entonces como que estábamos felices, ¿verdad? Pero ya como que estábamos ya ansiosos de que se llegara ese día para ir al cine y a ver qué película íbamos a ver. Y decía mi esposo, creo que me estoy haciendo adicto a las palomitas. Siempre estoy ansiando querer ir al cine y comer palomitas, ¿verdad? Entonces no lo veíamos tan malo porque pues no veíamos películas malas, pero sí se nos estaba haciendo ya un hábito y un hábito no muy bueno porque aunque veíamos películas buenas, pero ¿por qué mejor no optábamos por ir a la iglesia, verdad? No, nos íbamos al cine. Así es que hasta que hubo un momento en que una amiga me dice, ¿de veras, Irma? ¿De veras van cada 8 días al cine? Y dije yo, pues sí. Y me di cuenta de que pues como que me sentía mal y como que algo estaba mal. Platicando con mi esposo, pues llegamos a la conclusión que él también se estaba sintiendo así. Y decidimos alejarnos de eso, ¿verdad? Nos empezamos a envolver en otras actividades, en el movimiento familiar, más ocupaciones en la iglesia y reuniones más con amigos, ver gente y cosas así. Entonces, salimos de eso. Ahorita con la pandemia, ¿cuánto tenemos ya meses que no vamos al cine? Y no nos hace falta. Pero también cuando no estábamos en pandemia, ya pasaba 1 o 2 meses y no habíamos ido al cine. Entonces, sí, hay que tener mucho en cuenta eso y procurar no hacernos hábitos no muy buenos y no apegarnos a este tipo de cosas que aunque sean buenas las cosas, nosotras las hacemos malas con nuestro apego y nuestro ya dependencia de ello, ¿verdad? Entonces, pues todo es bueno en la vida con medida, con templanza, no se malinterprete tampoco. La pluma, el cine, la silla, los carros, los hijos, todo es bueno siempre y cuando no estemos dependiendo de ello para ser felices. Por ejemplo, pensemos cuando se nos muere un ser querido, una persona llegada, ¿cómo reaccionamos, verdad? ¿Lo aceptamos, logramos el despego que necesitamos hacer o estamos culpando a Dios por ello, verdad? Hay cosas maravillosas en el mundo, como las amistades, son buenas, las diversiones, el café por la mañana, el bailar en una fiesta, lo disfruto mucho también, pero no podemos estar pensando siempre en ello. Tenemos que pensar en otras cosas, en otras actividades, en Dios, en hacer el bien al prójimo, en ser amables, pacientes con los demás, aunque nos cueste a veces mucho trabajo y no siempre se logre a la primera, pero hay que intentarlo. Hoy en día estamos tan apegados también, por ejemplo, a nuestros aparatos electrónicos, al televisor, a nuestro teléfono, que pensemos qué vamos a hacer el día que nos los quiten o se acabe la energía o cosas así, ¿verdad? Nos vamos a volver locos. Especialmente ahorita con la pandemia nos estamos apegando mucho a las redes sociales. Tenemos que tener medida, templanza y usarlas de una manera adecuada, que podamos a través de ellas dar un buen mensaje a los demás.
Y también el hecho de la mañana, que no nos levantemos y lo primero que hagamos es prender el televisor, si es que tenemos televisión en nuestro cuarto, ¿verdad? Sino que antes que todo pensar en Dios, dar gracias, encomendarnos a Él y empezar nuestro día en el nombre del Señor, ¿verdad? Eso sería lo más correcto y eso sería lo más importante. Así es que sí tenemos que tener autoconocimiento y autocontrol en todo, porque si no lo hacemos, si no sabemos cómo somos y en qué estamos mal, ¿cómo podemos corregirnos? ¿Verdad? Y aquí les presento algunas de las cosas que obtendremos con el autoconocimiento. Amar a mi prójimo y no apegarme. Usar las cosas de este mundo, pero no dejar que seamos su posesión. Disfrutar de la vida sin descansar en ella, ¿verdad? Sin creer que estamos aquí para siempre, porque vamos de paso, el tiempo vuela. El proveer para hoy sin una excesiva preocupación por el mañana. Tener entusiasmo por la vida y desear el cielo, porque si lo hacemos, vamos a acercarnos a Dios. Ver a Dios en todas las cosas como Dios todopoderoso que es, no como nuestro amigo del día, ¿verdad? Sino tratarlo con respeto, con admiración, como que es nuestro Dios, ¿verdad? Perdón, como que es nuestro Dios, Él es nuestro todo, ¿verdad? Sí es nuestro amigo, tenemos una amistad con Él, pero antes que todo, adorarlo como Dios, tenerle un lugar especial, que somos de Él y vamos hacia Él, es nuestro Dios, ¿verdad? Que eso nos resuene en nuestra mente y en nuestro corazón. Admirar la belleza visible sin perder de vista la fuente invisible. Ver en todo en Dios, ¿verdad? En la naturaleza, en nuestras cosas, en nuestros hijos, nuestra familia, todo nos viene de Dios. Y también algo que tenemos que analizar para conocernos más y que es muy importante en nuestro autoconocimiento son los 7 pecados capitales. Espero que ya no lo sepamos, pero si no lo sabemos, aquí se los presento junto con la virtud, porque también hay que saber la virtud que la contrarresta para poder corregir nuestros pecados capitales. Contra soberbia, humildad. Contra avaricia, generosidad. Contra lujuria, castidad. Contra ira, paciencia. Contra gula, templanza. Contra envidia, caridad. Y contra pereza o asedia, diligencia. ¿Verdad? Entonces también esto es muy importante y sobre todo practicar la templanza en todo, ya que es el balance y esto nos lleva a la virtud. El padre Wade Menezes nos dice también en su conferencia de los 7 pecados capitales que la lujuria es el que más consume la voluntad del ser humano, de tal manera que nos lleva incluso a matar. Tal es el caso del aborto en la hoy cultura de la muerte, ya que lo usan como un medio de control natal cuando falla el anticonceptivo. Alguien puede decir que no aplica en caso de una violación, ya que el hombre fue el que actuó con el pecado de la lujuria y ella fue la víctima. Pero la lujuria de él en el hombre llevó a la mujer a asesinar a su bebé. La culpabilidad es la pérdida de la integridad del alma y el alma lo reconoce. La cultura de la muerte no quiere saber de esa palabra. Ellos dicen, no te sientas culpable, es tu cuerpo y tienes derecho a decir lo mejor para ti, decidir lo mejor para ti. Pero sabemos que no es así, pues está de por medio la vida de otro ser que también tiene derecho a existir. Otro pecado capital muy grave es la ira. Quien la sufre está esclavizada por ella. El enojo nos controla. Hay personas que duran sin hablarle a otra persona por años y a veces por una insignificancia. Y ellos creen que tienen el control porque no le están hablando a la otra persona, porque no ceden. Pero es lo contrario. Lo que están sintiendo por esa persona los controla. La ira en su corazón los esclaviza. Todos nos enojamos en un punto, pero tratemos que nuestro enojo sea sin pecado, como cuando Jesús se enojó en el templo al ver en lo que lo habían convertido. O cuando nosotros llegamos a nuestra casa y nos damos cuenta que nos han robado todas nuestras posesiones, desde luego que nos enojamos, ¿verdad? Pero nos controlamos, ¿verdad? No vamos a salir a la calle a, qué sé yo, tirar balazos o vengarme, ¿verdad? Tenemos que tener control. El padre Wade Menezes también nos decía que debemos de ser prontos para escuchar, lentos para hablar y lentos para la ira, que tenemos que controlar nuestra lengua. Santa Faustina en su diario, en el párrafo 690 nos dice, qué triste es cuando nosotros mismos
Somos la causa de perder la gracia de Dios por nuestras acciones. Pues todos sabemos que perdemos la gracia cuando pecamos. Y esto refiriéndonos también a veces a la lengua, ¿verdad? Cuando chismeamos mucho, cuando hablamos del prójimo, ¿verdad? Entonces ahí estamos inmediatamente perdiendo la gracia de Dios al pecar. Por lo tanto, hay que crearnos buenas costumbres y el consejo es el siguiente. Cuida tus palabras porque se convertirán en tus acciones. Cuida tus acciones porque se convertirán en tus hábitos. Cuida tus hábitos porque se convertirán en tu carácter. Cuida tu carácter porque se convertirá en tu destino. Y en este caso no solamente pensemos en el pecado en sí, ¿verdad? En el pecado negativo, que pudiera ser, por ejemplo, pues digamos el hablar mal, ¿verdad? De alguien, ¿verdad? Que estamos pecando. Pues si nuestras palabras van a ser chisme, nuestras acciones van a ser siempre así, ¿verdad? Sino también hablemos de la virtud, de cultivar las virtudes. Por ejemplo, si nuestras palabras son generosas, nuestras acciones se van a convertir en generosas. Si nuestras acciones son generosas, tendremos hábitos generosos, espontáneamente. Si nuestros hábitos son generosos, se va a convertir en nuestro carácter. Vamos a ser una persona generosa ya naturalmente. Y si nuestro carácter es generoso, se convertirá en nuestro destino, que quizás sea el cielo, ¿verdad? Solo Dios lo sabe. Entonces, también algunos otros pecados nos señala el padre Wade Menezes, son muy malos, por ejemplo, los celos o envidia. A veces decimos, yo no soy celoso o envidioso, pero no dejamos de ver el carro de nuestro vecino, el carro nuevo, o la bolsa o el reloj de la señora de enfrente. En el pasaje de Marta y María en la Biblia, Jesús no corrige a Marta debido al trabajo y la comida que estaba preparando para él. Él estaba agradecido por ello, pues ella lo invitó, sino por los celos y rabia que había en su corazón de Marta. Jesús le dice, Marta, te preocupas por muchas cosas cuando solo una es necesaria. Él estaba reprendiendo el corazón celoso y desamorado de Marta. Los celos han sido uno de los primeros pecados. Lucifer se enamoró de sí mismo y empezó a sentir envidia de Dios. Y luego se entera de la reencarnación y los planes de Dios con la humanidad. Eso fue demasiado para él. Pretendió subirse al trono del Altísimo. Con los celos vino la rabia y el orgullo y convence a un tercio de los ángeles a rebelarse contra Dios. Y por muy inteligentes que ellos eran, no tenían conocimiento de sí mismos, de saber que eran criaturas de Dios, que pertenecían a Él y aceptar la voluntad del Creador. También nosotros debemos de estar bien conscientes de nuestras debilidades, de nuestra pequeñez y de que somos de Dios y vamos hacia Él y que necesitamos de Él, ¿verdad? Saber dónde es nuestro lugar. Eso debemos de saber. Nadie somos perfectos y Dios nos quiere encontrar donde estemos, en el pecado, en el fango, el bien, pero tenemos que invitarlo. Dios está más interesado en nuestro futuro que en nuestro pasado. Él está más interesado en la persona que seremos y no en la que fuimos. El Señor toma nuestros pecados muy seriamente, veniales o mortales, pero nunca los toma como si fuera la última palabra, porque Él sabe que nos hizo a su imagen y semejanza y está dispuesto a salvarnos. Solo quiere que lo invitemos. Él es nuestro Dios y nos llama constantemente a participar en su trinitaria santidad, a la conversión. Nos ayudará a crecer pacientemente si se lo pedimos con sinceridad. Y aquí les muestro 8 cosas que Dios no nos preguntará cuando lleguemos al juicio final. Él no nos preguntará qué clase de carro teníamos, sino cuántas personas transportamos en nuestro carro. Él no nos preguntará qué grande era nuestra casa, sino cuántas personas les dimos la bienvenida. Él no nos preguntará qué ropa de marca teníamos en nuestro closet, sino a cuántas personas dimos vestido. Él no nos preguntará cuál fue nuestro salario, sino si comprometimos nuestra integridad y carácter para obtenerlo. Él no nos preguntará qué tipo de trabajo hacíamos, sino si lo desempeñábamos con honestidad y al máximo de nuestras capacidades. Él no nos preguntará cuántos amigos teníamos, sino de cuántos fuimos unos verdaderos amigos. Él no nos preguntará en qué vecindario vivíamos, sino cómo tratamos a nuestros vecinos. Él no nos preguntará cuál es el color de nuestra piel,
sino si respetamos la dignidad de las personas desde el momento de la concepción hasta la muerte natural. En las Escrituras nos damos cuenta que para Dios es más importante los lazos de hermandad cristiana que ni los mismos lazos sanguíneos que podamos tener. Él amaba mucho a José y a María, pero aquellos que guardaban sus mandatos y fidelidad y virtudes cristianas eran también su familia. Y de ello María fue fiel seguidora. María fue siempre un ejemplo de obediencia, humildad y fidelidad. María es la perfecta representación de la obediencia y de la fe. Vimos cómo a través de su vida y pese a todas las tribulaciones que vivió con Jesús, desde su embarazo, su niñez, su martirio y muerte, la fe de María nunca flaqueó. Fue la discípula perfecta y por eso la veneramos. Es el ejemplo de cómo hay que vivir nuestra vocación. Jesús quiere hacer de nosotros un santo, donde quiera que nos encontremos, ama de casa, banquero, maestro, obrero, dependiente de un salón. Y en la crisis de vocaciones que tenemos actualmente, donde nadie quiere estar en su lugar haciendo lo que le corresponde, tenemos que voltear a ver a la Santísima Virgen María y pedirle por nuestra propia vocación y por las vocaciones de todo tipo. Ella fue el ejemplo vivo de cómo vivir fielmente la vocación de madre y esposa. Una vocación es desde el principio hasta el fin y para gloria de Dios. Recordemos la frase, florece donde te planten. Nuestra meta final en la vida es llegar al cielo. No quitemos la vista de ello. María nos dijo, hagan lo que Él les diga. Y así alcanzaremos la salvación. Recemos el Santo Rosario y levantemos la vista a la Santísima Virgen para obtener fortaleza, guía y paz en nuestros corazones. Un hombre de negocios llamado Paul Lewis escribió, un día Dios me pidió que construyera un mundo mejor y yo le pregunté, ¿cómo, Señor? Soy tan pequeño y el mundo tan grande y hay tanto que hacer. ¿Cómo puedo yo mejorarlo? Y él me contestó, solo haz de ti una mejor persona. Y con esta hermosa fotografía de la Sagrada Familia, doy por terminada esta clase. Espero haya sido de su agrado, les haya gustado mucho y sea de mucho beneficio para sus vidas espirituales. Ojalá se queden con lo principal de esta clase, que es el anhelo de conocernos a nosotros mismos, de procurar pedirle al Señor los dones del Espíritu Santo, ponerlos en práctica en nuestras vidas, de analizarnos siempre, autoanalizarnos en lo que hacemos, en lo que decimos, en nuestras acciones, corregirnos siempre, escuchar a los demás y expresarnos con respeto y con amor, así como analizar todas nuestras actividades basadas en lo que Dios nos pide, en los pecados capitales, pero sobre todo en las virtudes, en practicar las virtudes. Recordemos lo que dijo el santo cura de Ars, Santo Tomás de Aquino, todos las grandes doctoras de la iglesia, ¿verdad? Que tenemos antes que todo, para poder llegar a la santidad, conocernos a nosotros mismos. Es algo que todos los santos practicaron, ¿verdad? Todos ellos se conocían a sí mismos y practicaban estas medidas, ¿verdad? Para no fallarle a Dios, para saber también qué quiere Dios de nosotros. Así es que, hermanos, muchísimas gracias por estar aquí. Los felicito por querer aprender cada vez más del Señor. Y pues nos despedimos con esta oración final, que les pido me acompañen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que dice, Padre bueno y misericordioso, en este día te pedimos a través de tu Hijo Jesucristo y con el Espíritu Santo, que por favor liberes a cualquier persona en nuestras familias y círculos de amistades que esté atrapada en alcoholismo, drogas, pornografía, gula, internet, televisión, juegos de azar, compras impulsivas, fobias, ansiedad, depresión y cualquier otra esclavitud del pecado, así como de la enfermedad del coronavirus en la actualidad que estamos viviendo. Ayúdanos a escoger la libertad que tú nos ofreces, Señor, y haznos conscientes de tu verdadero amor y tu misericordia, los cuales nos esperan con los brazos abiertos en todo momento, y ayúdanos a rechazar el pecado que nos lleva a la ruina y desesperación.
Santa María, Madre del verdadero Dios, protégenos con tu manto e intercede por nosotros. Señor San José, ruega por nosotros. Pero también los voy a invitar a decir por último esta otra oracioncita pequeña que he aprendido de un sacerdote amigo y la cual rezo todos los días. Es una oración de Ignacio de Loyola. Toma, Señor, y recibe toda mi libertad, mi memoria, mi entendimiento y toda mi voluntad, todo mi haber y mi poseer. Tú me lo diste y a ti lo regreso. Todo es tuyo, todo es tuyo. Dispón de ello según tu voluntad. Dame tu amor y tu gracia, que éstas me bastan. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gracias y los espero en la próxima. Cuídense mucho y bendiciones. Un fuerte abrazo.